Ahora sí, buen día a todos, bienvenidos, gracias por sumarse, por participar. Manu, si te parece, arrancamos. Bárbaro, bueno, buenos días, muchas gracias por sumarse. Encantados de dar inicio a un nuevo a un nuevo encuentro dentro de este ciclo de capacitaciones que estamos teniendo en el marco del programa de Alinvest, junto con nuestros partners en el Colegio de Ingenieros de Valladolid y la Fundación ICBC, obviamente el Ministro de la Provincia de Buenos Aires. Yo soy Manuel Frávega, presidente de la Comisión de Ambiente de la UIPA. Así que muy contentos de seguir avanzando en este programa, que venimos muy bien. Ya hemos arrancado, recuerdan, con cuestiones de vinculadas a gestión ambiental, a gestión del agua, a gestión de la descarbonización y la huella de carbono. Y hoy damos inicio a un nuevo encuentro que es vinculado a compras sostenibles. Así que muy contento de estar con ustedes. Vamos a seguir con nuestro ciclo de capacitaciones las próximas semanas también, así que recibirán los links para inscribirse. Recuerden que son inscripciones, digamos, evento por evento, no es una inscripción que vale para todos los encuentros, así que cuenten con eso. Después las charlas se suben también a nuestro canal de YouTube, pueden acceder y repasar el material si es necesario. Eh, Así que, bueno, estamos muy contentos de seguir avanzando con este proyecto. Eh, Como hacemos siempre, vamos a dar lugar a nuestros expositores, que ahora voy a presentarlos y en el chat del link los que están conectados virtualmente pueden ir volcando sus preguntas si tuvieran. Después tenemos unos minutos al final para responder. Después si queda algún punto pendiente también lo podemos seguir vía mail. Pero para hacer mejor la dinámica vamos a hacer esa modalidad. Eh, bueno, y paso a presentar a los expositores y después le cedo la palabra a Laura porque también mandamos un especial saludo y afecto a toda la gente de Bahía Blanca. Eh, y bueno, nosotros en la UIPA estamos trabajando vinculado con este tema y tratando de colaborar. También ahora seguramente Belén comente algo más donde vamos a poder hacer sinergia. Así que bueno, no queríamos dejar de pasar de mandarles un saludo especial y contarles un poco las acciones que estamos haciendo en este tema. No sé, Laura, mejor si quieres contar ahora lo de Bahía Sí, Blanca, sí, ya después estamos. sí, les contamos muy brevemente la primera acción y tal vez la más importante. Nosotros el viernes pasado por la noche abrimos un registro para todas aquellas empresas que estén en condiciones y tengan productos para donar. Tenemos un link que se los vamos a estar compartiendo, está, pero se los vamos a mandar también vía mail. Ideal si pudieran completarlo, nosotros ahí simplemente lo que les pedimos es que nos indiquen qué es lo que pueden donar, les comentamos cuáles son las prioridades en este momento para Bahía Blanca y los volúmenes. Teniendo esa información, nosotros coordinamos luego toda la logística para que llegue al territorio. Eso por el lado de las donaciones. Y muy cortito para que estén al tanto, porque es información de interés, en el día de ayer enviamos una solicitud a ARBA para que se le den exenciones impositivas a las industrias de Bahía Blanca, básicamente porque hoy tienen que destinar todos sus esfuerzos a la reconstrucción de infraestructuras si es que tuvieron daños o a la compra de bienes de capital o hasta incluso para capital de trabajo. Así que estamos aguardando esa respuesta. Y en el día de hoy, de forma conjunta con la UBIA, estamos enviando también una solicitud a ARCA, porque lo que nos mencionan los industriales de la zona es que están teniendo muchas dificultades con el cumplimiento de los vencimientos, básicamente porque no tienen en muchos lugares ni siquiera internet o luz, y estamos disparando también una solicitud a subsecretario de Trabajo porque están lógicamente experimentando dificultades para el pago de los salarios, dado que tienen las fábricas cerradas. Así que eso simplemente para darles un panorama general de las gestiones que estamos haciendo desde WIPA. Reitero, todos aquellos que tengan la posibilidad de donar, les vamos a estar haciendo llegar el link para que se sumen. Eso por mi parte. Buenísimo, muchas gracias. Bueno, ahora sí, entonces damos inicio a este encuentro. Vamos a tener la exposición de Belén Aliciardi, que es abogada, notaria y mediadora de la Universidad Nacional de Cuyo, especialista en Derecho Ambiental de la UBA, magíster en Gestión Ambiental de la UNSAM, coordinadora de la Maestría en Política, Derecho y Gestión Ambiental de la Universidad Austral y líder de ESG del Parque Empresarial Austral en Pilar, directora de la revista Derecho Ambiental de Microjuris Argentina, consultora en compras sostenibles, BID, PNUD, OEA, CAP y de empresas. También contamos con la presencia de Laura Alejandra Lerner, abogada con orientación en Derecho Público Administrativo, diplomada en Derechos Humanos, ECAE, UNTREF,
Magíster en Políticas Públicas, Universidad Austral, Maestría en Derecho Administrativo, UBA, Diplomatura en Salud Internacional, UNPAS, Escuela de Gobierno de Salud L'Oreal Ferrara, actual jefa de gabinete del Organismo Provincial de Contrataciones y de la Subsecretaría de Contrataciones Provinciales de la Provincia de Buenos Aires. También contamos con Mariano Pastorela, abogado de la UBA, especialista en Derecho Ambiental de la UBA, asociado en adquisiciones en UNOPS de 2020. Y también contamos por parte de la OEA con Constanza Connolly, emprendedora social, abogada de impacto, especialista en gobernanza transformacional, consultora en sostenibilidad y cadena de valor, consultora externa BID, OEA, Pacto Global y socia de Keidos. Así que bueno, tenemos un panel variado y de expertos, así que bueno, nuevamente muchas gracias y encantados de que estén acá. Muchas gracias, muy buenos días a todos, tanto a los presenciales como a los virtuales. Primero y antes que nada, muchas gracias a UIRBA, a todos, especialmente bueno, a Manuel, a Laura y a Sofía, que estuvieron atrás de estas grandes capacitaciones. No lo digo solo por el día de hoy, sino por el resto de capacitaciones que tuvieron ya. Esta es la cuarta capacitación. Les quedan a los virtuales contarles que les quedan 4 capacitaciones más, de excelentes temas también. Así que los invitamos a que traten de hacer todas las capacitaciones. Y por otro lado, felicitarlos por el apoyo que están dando a la gente de Bahía Blanca. Es un compromiso de todos estar a la altura de las circunstancias. Siempre se dice que los argentinos somos solidarios, bueno, lo tenemos que demostrar, como decimos los argentinos en la cancha, así que me parece algo importante para tener en cuenta. Tenemos que empezar el día pensando en qué podemos cambiar para las personas que realmente están en una situación muy difícil. Es por eso que recién comentaban las medidas que ha tomado UITBA para las empresas que están en Bahía Blanca. Aprovecho esto para mencionar que desde la Universidad Austral estamos recolectando donaciones de alimentos, ropa, frazadas, sábanas, pañales. Hasta el 18, hasta el martes que viene estamos recibiendo donaciones, tanto en la sede de Cerrito 1250, que es el Centro Argentino de Ingenieros, como en la sede de Pilar de la Universidad Austral, para quienes puedan acercar sus donaciones antes de, hasta el viernes a la noche, porque el martes ya los vamos a enviar. Los invito a que traten de acercar las donaciones. Y en último, y aprovechando de que siempre digo que si uno quiere que pasen cosas diferentes, tiene que hacer cosas diferentes. Contarles que nosotros de la Universidad Austral tenemos justamente una maestría en política, derecho y gestión ambiental, y uno de los puntos que vemos en nuestra maestría es el tema de las intervenciones ante las poblaciones vulnerables, y los riesgos ambientales generan poblaciones vulnerables, que es un tema que hay que tomar con seriedad, previsión, y por eso también aprovechamos para contarles esto. Bueno, por otro lado, y antes de todos los chicos, aprovecho para agradecer a quienes me van a acompañar hoy, que sin ellos no podríamos estar acá. Laura, desde el Organismo Provincial de Compras, Mariano y Ignacio y Celeste, aquí desde UNOPS, Agencia de Naciones Unidas, ya ellos contarán, y Constanza Connolly, aprovechando para agradecer a Elena Fonseca y, y a Hugo, que vienen de la Organización de Estados Americanos, por también acercarnos hoy posibilidades para que conozcan también las empresas, no solamente de la provincia de Buenos Aires, sino de todo el país y de América Latina, si nos visitan también vía virtual de América Latina. Tenemos unas presentaciones, no se preocupen, después se las van a compartir de manera virtual. Voy a ver si encuentro la mía. Si no, llamo a Sofía. Para que se vea todo, creo que sí. Y de abajo a la derecha. No es mi compu. Ahí. Ahí está. Bueno, ¿por qué tomar en estas capacitaciones? ¿Por qué la cuarta capacitación de UITBA es sobre compras sostenibles? Muchos de ustedes a lo mejor saben lo que son las compras sostenibles, otros no, otros piensan que tienen una idea de que son compras sostenibles, y es por eso que hemos decidido titular la presentación de hoy como no cualquier herramienta, sino una gran herramienta, y vamos a ver por qué es una herramienta estratégica para hacer justamente gestión sostenible en nuestras empresas. Cuando yo hablo de empresas, hablamos de emprendedores, una pequeña, mediana o una gran empresa. Tiene esta herramienta que
es una oportunidad estratégica para que cambiemos la realidad de nuestras empresas. Que haya un antes y un después, vamos a ver primero qué son, porque me decís, bueno, primero para ser estrategia tenemos que saber primero qué son, y por eso me gustaría empezar con esta pregunta disparadora de por qué las compras, comprar bienes, servicios, hacer obras, puede ser una herramienta estratégica para lograr el desarrollo sostenible de nuestras empresas. Cuando uno habla hoy de desarrollo sostenible, tenemos que pensar que el desarrollo sostenible no solamente está vinculado a cuestiones estrictamente ambientales, sino que también está vinculado a cuestiones sociales. Y por eso algunos conocerán esta famosa Agenda 2030 de Naciones Unidas, que en diciembre de este año justamente va desde el 2015. Vamos a cumplir 10 años de esta agenda, es hasta el 2030, con lo cual nos quedan un par de años más para seguir cumpliendo estos 17 objetivos, que cada uno de esos objetivos tiene metas e indicadores. Para que una política pública o privada se haga realidad, necesitamos saber dónde estamos parados hoy para ver hacia dónde queremos ir y qué herramientas vamos a usar para llegar a eso que queremos llevar. Para eso necesitamos siempre datos. Y yo siempre digo que los datos matan relato, y tenemos que saber dónde estamos hoy, por ejemplo, ubicados en nuestra empresa. ¿Hacemos compras sostenibles? ¿No hacemos? Ahora les voy a contar qué son compras sostenibles. Pero para que vean esta agenda y se den cuenta de por qué el tema de hoy, que son las compras sostenibles, quiero contarles que en el ODS número 12, que son la consumo y producción sostenible o responsable, dentro de las metas establecidas para alcanzar este objetivo, la meta 12.7 habla de promover las adquisiciones sostenibles, públicas sostenibles en este caso. Y la meta 12.6, al lado de la 12.7, habla de promover las prácticas sostenibles de las empresas. ¿Sí? No es caprichoso que en este objetivo estas dos metas estén al lado, no es una cuestión, mera coincidencia, sino que justamente para promover la sostenibilidad del sector empresarial, uno de los grandes consumidores de quién le compra a las empresas, clientes, por un lado, privados, pero también el sector público le compra a las empresas. Es por eso que en esta agenda el 12.7 habla que los estados, en nuestro caso un país federal, nacional, provincial, municipal, los municipios, las comunas, al momento de comprar no solamente piensen en el precio, sino que también pueden pensar y deben pensar, y ahí es donde lo hace estratégico esto, en la variable ambiental y la variable social. Si no, lo barato no sale caro. Por eso que tenemos que empezar a hacer un análisis de nuestras compras, no en el corto plazo lo que yo pago hoy, la foto de hoy, sino en un mediano o largo plazo. Yo compro, por ejemplo, un electrodoméstico. Este electrodoméstico es de eficiencia energética A, B, C, A más, ahora que nos hemos superado en la eficiencia energética. Obviamente que a lo mejor el de eficiencia energética A es mucho más caro o un poco más caro que el de eficiencia energética B, pero lo que yo pago con el consumo de energía eléctrica, a lo mejor en el primer mes o en el segundo mes, recupero esa inversión o esa diferencia, y es por eso que yo les digo, las compras sostenibles son una herramienta estratégica porque tenemos que dejar de pensar en el precio y empezar en el costo. Esto implica un análisis de los costos no visibles o de los costos ocultos que podemos tener, como que es el consumo de energía eléctrica, que sería un ejemplo de ese costo, y por eso tenemos que mirar, como yo siempre le digo a mis alumnos, la teoría del iceberg, y empezar a mirar los costos ocultos, los que están abajo del agua, como el consumo de energía, la compra de los repuestos se consiguen en el país, no se consiguen en el país, y eso es hacer compras sostenibles, y por eso que en la Agenda 2030, una de las metas específicas para poder hacer realidad la sostenibilidad ambiental y social es la meta 12.7 de promover las adquisiciones públicas sostenibles y la 12.6 de promover las prácticas sostenibles de las empresas. Si queremos que pasen cosas diferentes, hagamos cosas diferentes. Por un lado, es un desafío y un compromiso del Estado promover que nuestras empresas sean más sostenibles. Y por otro lado, es el desafío de las empresas de tomar esto y incluir en su cadena de suministro estas variables ambientales y sociales para que su proceso y su producto sean sostenibles. El por qué hacerlo y el para qué hacerlo también nos da respuesta a esta agenda. Este ODS número 12, que se conoce como el corazón de los ODS, ¿por qué se conoce como el corazón? No porque está en el medio, porque
de 17, 12 no es la mitad, sino porque es el que te permite que tenga mayor cantidad de vinculaciones o intervinculaciones con otras metas de este ODS. Yo recién les di un ejemplo de una heladera y hablé de eficiencia energética, y eso está en el ODS número 7, con lo cual fíjense cómo una compra cumple con una meta del ODS 12, pero también con una meta del ODS 7. Y si hablamos de cuestiones sociales, por ejemplo, ahora que lo veo ahí justo a Fernando, hablar de cuestiones de discapacidad, cómo podemos promover que nuestros proveedores, que nuestras empresas contraten cada día más personas con discapacidad, cumpliendo con las cuotas que tenemos a nivel nacional y a nivel de empresas concesionarias de servicios públicos del 4%, y a su vez estamos cumpliendo también con el ODS número 10, que habla de reducción de las desigualdades en esta Agenda 2030. Entonces, por eso es que esta meta es tan importante, porque fíjense cómo las compras, las públicas o las privadas que realizamos las empresas, pueden cumplir un montón de objetivos ambientales y sociales de esta agenda. Esta agenda, recordemos que es una agenda global, que es seguida por todos los países, incluso muchas, más allá de las críticas que puede recibir la agenda por los temas que no están o lo están, o los direccionados que puedan estar, es una agenda donde todos los países nos hemos comprometido, las provincias, los municipios, las empresas, porque es una agenda que fue elaborada por la participación no solamente del sector público internacional, de organismos internacionales, por eso Naciones Unidas tomó la posta y presentó esta agenda, sino que también se dice que es una agenda democrática, porque participaron empresas, participaron ONGs, participó la sociedad toda en la preparación de esta agenda. Y es por eso que hoy UITBA, en la charla de hoy, eligió este tema por la trascendencia que tiene para el cumplimiento de la sostenibilidad de las empresas. Un poco para mostrarles, para posicionar, yo les decía hace un rato que el matemático británico William Thomson siempre dice que, como yo les decía, dato mata relato, primero tenemos que saber dónde estamos. Para cualquier política que ustedes quieran llevar adelante, primero tenemos que tener metas, como tiene esta Agenda 2030. Y si no tenemos indicadores que nos digan dónde estamos, cuánto avanzamos, hacia dónde vamos, de ahí la importancia de los indicadores cualitativos y cuantitativos. Cualquier política que ustedes, público o privado, que ustedes quieran hacer realidad, necesitamos que ustedes se pongan una meta y digan cómo la voy a alcanzar, y ustedes chequeen cada X tiempo cómo la van a alcanzar. De hecho, esta Agenda 2030, dentro de ese objetivo 12.7, que es promover las compras sostenibles, estableció también indicadores de seguimiento. Esos indicadores de seguimiento, las empresas lo han hecho de diferente manera. Por ejemplo, el porcentaje de mi presupuesto total. ¿Cuál es el porcentaje que yo dedico a compras con criterios de sostenibilidad? Ese, por ejemplo, podría ser un indicador de seguimiento, y que ustedes lo hagan un avance gradual y digan, bueno, este año del 100% del presupuesto de mi empresa, el 20% lo voy a dedicar a compra de bienes estratégicos o servicios estratégicos de mi empresa, pero con criterios de sostenibilidad. El año que viene el 30, el 40, y ustedes se ponen objetivos cumplibles. Esta agenda no existe, o los objetivos que ustedes tengan en su política de sostenibilidad empresarial tienen que ser, no para hacer un greenwashing, bluewashing, pinkwashing, para que quede lindo y la gente lo lea por las redes y vea que viene esta empresa, que viene el Estado, sino para que ustedes lo hagan realidad. Y más que a lo mejor muchas de las empresas que están hoy virtual o aquí presencial quieren exportar, la Unión Europea con el famoso Plan Verde Europeo ha ajustado estas cuestiones y ha puesto unas líneas de cumplimiento para las empresas, aunque no estén ubicadas en la Unión Europea y exporten determinada cantidad de euros, tienen que cumplir con un montón de normativa que ellos tienen como unión. Entonces también aquellas empresas que quieren exportar, cumplir con esta Agenda 2030 les permite también exportar, les abre nuevos horizontes, y la Unión Europea, algunos lo consideran tipo barreras arancelarias esta cuestión. Va a haber una charla específica que van a tener hablando de estas cuestiones, así que esto lo van a ver relacionado en las siguientes charlas que van a tener con UITBA en este plan de ONILES. Ahí les marqué estas metas. Si ustedes me piden definir qué son las compras sostenibles, yo les decía, comprar en una empresa, compramos bienes, servicios y ejecutamos obras. Y también les decía que cuando hablamos de sostenibilidad, por más que el término sostenible a lo mejor esté más relacionado con temas ambientales, como lo que hablamos, por ejemplo, de eficiencia energética, energías renovables, huella de carbono, etcétera, etcétera, que tuvieron charlas, y por ejemplo también de huella hídrica, aprovecho para que las vean, sino por el canal de UITBA.
no solamente hablar de cuestiones ambientales, sino también hablar de cuestiones sociales, incluir estas variables. Depende de la actividad que ustedes realicen en el sector que se dedique su empresa, puede ser más fácil implementar criterios ambientales o criterios sociales, porque, por ejemplo, con su empresa es un producto destinado eminentemente a las mujeres, entonces hablamos de perspectiva de género o perspectiva de promoción a personas con discapacidad o promoción de adultos mayores. A eso nos referimos con criterios sociales o éticos. Entonces, hoy por hoy tenemos que dejar de comprar pensando solo con el chip del gasto, ¿sí? Dejemos de pensar en el precio y empecemos a pensar en los costos, esos costos ocultos que a veces vamos a ver en los presupuestos de las empresas, esos costos ocultos ocupan una gran proporción del presupuesto de nuestras empresas. Entonces, de ahí la importancia de empezar a pensar con ese lente de los costos ocultos por dónde se va el gasto de nuestras empresas. Entonces, incluir variables, no solamente el precio, sino también variables ambientales, sociales, aparte de la típica variable económica, es hacer compras sostenibles. A lo mejor muchos de los que estaban presenciales o virtuales decían, yo ya hacía compras sostenibles, pero no le había puesto nombre a lo que yo ya estaba haciendo. Bueno, hoy se van sabiendo que lo que hacen es hacer compras sostenibles. ¿Esto para qué nos sirve? Nos trae beneficios económicos, porque si hacemos un análisis a mediano o a largo plazo, veo que implica ahorros también para la empresa y mi cadena de suministro y mis proveedores, y los proveedores mis proveedores, sino porque también esto implica beneficios para mis trabajadores, porque puede hablar de cuestiones de seguridad y trabajo, beneficios para la sociedad toda, beneficios para el ambiente. Entonces vemos que de ahí radica la importancia de esta estrategia a mediano y largo plazo, que es hacer compras sostenibles. Y esto, más allá de estos beneficios de los motivos, aparece también siempre un nuevo concepto, que es el concepto de valor por el dinero. El concepto de valor por dinero es un concepto que tiene más de 20 años, aunque hoy se esté de moda, hace 20 años que está de moda. Y venimos hablando, acá justo que lo veo a Oscar Luna, hola, ¿qué tal? Gracias por estar presencial. Con él siempre venimos diciendo que el principio de este valor por dinero tiene que ver con esto que yo les decía recién de la teoría del iceberg y los costos visibles, los costos ocultos, que a veces hay costos que son externalidades ambientales y sociales que no tienen un valor. Entonces hay que tratar de ponerle un precio a estas externalidades, que estas externalidades no se pagan con la salud de los trabajadores por no usar un casco, una bota de trabajo, o se pagan con externalidades ambientales, porque tratar un residuo peligroso es mucho más fácil que a lo mejor haber cambiado el insumo que no tenía ese componente peligroso. Entonces tenemos que pensar desde el ecodiseño, desde el inicio del proceso o del procedimiento que ustedes tengan en la industria, para cambiar la forma de las cosas que hacemos. Y que a la larga o menos larga va a ser mucho más fácil. Y para eso tenemos que tener en cuenta el ciclo de vida. Ese ciclo de vida es, yo les decía recién, piensen ustedes en la silla en la que están sentadas hoy, de madera, de plástico, de caño. Esa silla tiene madera además, fue pensada desde el ecodiseño, utilizó más madera de la que podría haber utilizado para cumplir su fin o no. Eso es pensar desde el ecodiseño. El insumo de esa madera provenía de un bosque talado ilegal o era madera certificada con los famosos sellos internacionales, ¿sí? ¿Cómo fue la logística de traslado de esa madera hacia la fábrica? ¿Qué logística? Porque no es lo mismo y la huella de carbono que arroja el transporte terrestre, aéreo, marítimo, fluvial, etc. Y después, ¿qué energía utilizaba la empresa que producía esa silla? ¿Era energía renovable? ¿No era energía renovable? Nosotros, por ejemplo, en el Parque Empresarial Austral, a partir de mayo, el 100% de la energía de nuestro parque es de fuentes renovables. Esos son ejemplos de todo lo que se puede utilizar cuando hablamos de ciclo de vida y valor por dinero. Los trabajadores que trabajaban allí eran personas con discapacidad, había adultos mayores, había mujeres. Después, ¿cómo se trasladó ese producto terminado hacia el lugar de consumo? Y después, esa silla, ¿era una silla modular que permitía ser reparada o sí tenía que tirar la silla y terminamos con oficinas completas de sillas, mesas rotas, que solamente acumulan espacio, que eso se refiere al fin de la vida útil? A eso nos referimos cuando hablamos, por ejemplo, de ciclo de vida. Entonces, de ahí la importancia que ustedes tengan de empezar a analizar esos costos ocultos, esas externalidades económicas o no económicas a lo largo del ciclo de vida. Hay un montón, de hecho, para quienes están en el sector empresarial y también no, porque es una norma que se aplica al sector público y al sector privado, les recomiendo que vean la ISO 20400, que es una norma dedicada específicamente a las compras sostenibles. No es una norma certificable como la ISO 14001,
sino que nos da indicadores de seguimiento es una norma del 2017, ustedes saben que las normas ISO se van actualizando día a día, yo espero que algún día sea una norma certificable porque me parece que da una hoja de ruta para qué camino seguir. Lo importante de esa norma son los anexos que tiene la norma. Y hablando de ciclo de vida, hay un montón de normas ISO sobre ciclo de vida, sobre esa economía circular. Les recomiendo que se apuntalen a lo mejor en esas normas para seguir o marcar la hoja de ruta. Hace muy poco, salió el año pasado, un barómetro de compra sostenible en el sector empresarial que lo llevó adelante EcoVadis con Accenture. Y si ustedes se ponen a ver, por ejemplo, el barómetro, van a ver que hoy por hoy más del 70%, esta fue una encuesta que se hizo a 1.600 empresas de todo el mundo, pequeñas, medianas, grandes empresas, y cuando respondían acerca si ustedes en su empresa utilizaban el criterio de las compras sostenibles, fíjense ustedes que el 50% de las empresas a nivel global, o sea, 1.600 respondieron que sí. O sea, ya tenemos un paso transitado, del que esto significa que 50% de las empresas de todo el mundo, de esas 1.600 empresas, utilizan criterios, aparte del económico, ambientales y sociales, para hacer compras. Este es un barómetro que sacan cada 2 años, este es el que salió el año pasado, lo pueden ver en la página de EcoVadis o también la de Accenture, y era muy interesante porque al final, es con esto un poco con lo que voy a ir terminando, les da estrategias de cómo implementar compra sostenible en sus empresas sin importar el tamaño o el sector del cual ustedes provengan. Y cuentan también muchas empresas entrevistadas para qué les ha servido o cómo ha mejorado desde el punto de vista también económico el cambio en la forma de comprar. Yo recién les hablaba un poco de los costos ocultos. Fíjense ustedes que cuando vemos los presupuestos de las empresas y los gastos de las empresas, 2/3 de los impactos de las empresas tienen que ver justamente con su cadena de suministro. De ahí que la importancia realmente sea estratégica pensar en la sostenibilidad de las compras y también piensen ustedes en el impacto, si es como una piedra que uno tira al agua y se hacen las ondas concéntricas, pensar el impacto si yo como empresa compro y soy sostenible en lo que vendo, ¿qué pasa con mis proveedores? También termino impactando mi propia cadena de suministro. Y por eso es que hay que pensar, primeros pasos, y con esto un poco para irme, es pensar ustedes en su empresa, qué es lo que bienes, servicios u obras llevan adelante en su empresa, ¿sí? Pensarlo de manera estratégica, establecer pilotos. ¿Qué criterios para mi empresa es más fácil implementar desde el punto de vista de sostenibilidad? ¿Qué criterios ambientales? ¿Qué criterios sociales? Y después, ¿cómo yo voy a chequear que esos criterios ambientales y sociales se cumplen en la realidad? Para eso existen mecanismos de verificación, hay un montón de sellos. Acá les puse, por ejemplo, los más comunes son las declaraciones juradas, pero también los más endebles, los que se prestan a esto que yo les decía, greenwashing, bluewashing. Contarles que a nivel nacional, en el 2019, gracias al apoyo también de UNOPS, aprovecho para agradecer, sacamos un manual de compra pública sostenible y sacamos fichas con criterios de sostenibilidad, en donde ustedes pueden buscar, hay 11 fichas, donde ustedes se pueden fijar determinados bienes y servicios elegidos como estratégicos para el país, cómo son los criterios que se pueden aplicar y qué mecanismo de verificación se puede utilizar para chequear esos criterios. Tanto manual como las fichas que les cuento son gratuitas, con lo cual pueden acceder públicamente para usarlos todas las empresas, los sellos o etiquetas, los reportes de sostenibilidad también, aquellas empresas que quieren exportar hoy por hoy tienen que cumplir con GRI 1, 2 y 3, los reportes de sostenibilidad, aunque las empresas estén en Argentina. Y por último, aprovechar, y hoy este es algo que van a tener más material y mucho más rico que lo que les puedo estar contando yo, van a hablar otros expositores de autoevaluaciones que ya vienen funcionando para empresas y que también son gratuitas y que les sirven también a los estados. Acá tienen algunas imágenes del manual donde pueden ver cuáles son los criterios establecidos y cuáles son los mecanismos de verificación para chequear esos criterios. Están públicamente en la página de la Oficina Nacional de Contrataciones para que los vean. Ahí están las fichas. ¿Cómo yo puedo evaluar a mis proveedores? Hay un montón de ejemplos en este manual y también públicamente de cómo yo puedo valorar el criterio económico, o sea, el precio, el criterio ambiental y el criterio social, teniendo en cuenta el ciclo de vida. Les dejamos algunas fichas simples para que lo tomen con estos pilotos que pueden empezar ustedes en las empresas. Y terminando la presentación con los consejos que están en este barómetro que les comentaba, que lo pueden ver, lo primero es conocer primero en dónde mi empresa se gasta mayor presupuesto. Y eso pueden ser los bienes estratégicos donde yo puedo empezar a implementar en esos bienes, servicios u obras que yo tengo que llevar adelante,
qué criterio ambiental, qué criterio social, qué mecanismo de verificación puedo utilizar. Primero, conocer qué es lo que yo consumo como empresa y después conocer a mis proveedores. Si yo no conozco a mis proveedores, a lo mejor no sé que un proveedor, que ya tengo otra empresa proveedora, ya está haciendo compras sostenibles y yo le compraba porque me convenía el precio, pero no sabía que a su vez del precio, si yo hacía un análisis a mediano y largo plazo, veía que también esa empresa tenía criterios de sostenibilidad ambiental y sociales ya incluido. Esto también es un 2x1, un 3x1, hacer mejor las compras que hacemos. Eso implica también conocer a mis proveedores. Y por otro lado, yo empecé diciendo que necesitamos datos. Necesitamos datos, esto significa tener índices, tener indicadores, nos permite ser más estratégico en mis compras, en mis cadenas de suministro, pensando en que yo le decía que más de la mitad de los gastos de una empresa se van con la compra y la cadena de suministro. Esto tiene que ver con los impactos que hace mi empresa desde el punto de vista ambiental y social. Entonces tengo que empezar a mejorar mis tecnologías, que esto también termina impactando en los préstamos, las reconversiones. Pensemos que hoy todo se maneja en el marco de ESG, que también han tenido otras charlas y tiene que ver con la charla última que van a tener acá en UITBA con financiamiento. Entonces, por un lado, tenemos que comprometer no solamente a la empresa, a los trabajadores de la empresa para comprar mejor, comprometer a los proveedores de la empresa y comprometer a los stakeholders, a toda la cadena que nosotros podamos tener interesados para que mostrarles por qué el cambio no solamente es porque somos buenos desde el punto de vista ambiental y social, sino porque también esto trae un rédito económico para las empresas. Así que les recomiendo que vean un poco este barómetro de compras sostenibles del 2024, que les puede dar a ustedes una herramienta, junto como las que me comentaba recién de ISO 20400, que les puede dar algunas medidas para cómo empezar a hacer compras sostenibles, y quienes van a seguir les van a poder contar qué es lo que se está haciendo en la provincia de Buenos Aires. ¿Vale la pena en la provincia de Buenos Aires ser proveedor del Estado? ¿Me valoran o no? Y también, si ser proveedor de Naciones Unidas le valoran a ustedes, que sean sostenibles y que se comprometan, también vale. Y desde el punto de vista de la OEA, acompañarlos con algunas herramientas en este cambio de paradigma, que no solamente sé que les va a costar, sé que es difícil hacer. Cambiar es difícil, pero si no cambiamos, ¿en qué nos convertimos? Así que los invito a ser agentes de cambio. Gracias a UITBA de nuevo por la invitación. Y bueno, después me quedo para las preguntas. Muchas gracias. Gracias a vos, Belén. Contanos ahora cómo seguimos. Ahora me sigue ahora aquí Laura, a mi derecha, que les va a contar cómo valora la provincia de Buenos Aires la sostenibilidad de los proveedores de la provincia. Gracias, Laura. Bueno, muchas gracias Belén, WITBA, y bueno, gracias a todos. Voy a hacer una recapitulación para empezar un poco con unos años atrás, no muchos. El organismo de compras de la provincia se creó en el septiembre del 2022. Antes la autoridad de aplicación de las compras era la Contaduría General. Más allá de la creación de todo lo que implicó crear un organismo, normativa, etcétera, la normativa respecto a las compras sostenibles, a las compras sustentables, existe ya en la Constitución de la provincia de Buenos Aires, existe normativa, pero bueno, ¿qué pasaba? Había que implementarla. Todavía estamos en esa implementación. Es una implementación que sabemos que va a llevar tiempo, que no depende exclusivamente del organismo de compras, como tampoco dependía exclusivamente de la contaduría o de cada ministerio de compra. Unos meses antes de la creación del organismo de compras se crea el Ministerio de Ambiente de la provincia de Buenos Aires, que no tenía. Y con la creación de ese ministerio comenzamos a trabajar una primera guía de recomendaciones de compras sostenibles, que la terminamos firmando en junio-julio del 2023. Porque una guía de recomendaciones, si bien hay normativa, digo, no, la normativa actual, que es el decreto 59 y que es el decreto reglamentario de la ley de compras, no establece la compra únicamente basada en el precio, establece otras condiciones también, pero bueno, eso hay que llevarlo a la práctica, hay que instalarlo también de alguna forma, y entendíamos que las compras eran una herramienta para poder, como Estado, incentivar a las empresas también a generar esos cambios.
Nosotros tampoco podemos exigirle a las empresas que hagan esos cambios si no tienen las herramientas. Entonces, es un trabajo que entendemos que tiene que ser mano a mano con cada ministerio. Puse el ejemplo del Ministerio de Ambiente, también hicimos una guía de recomendaciones para compras con perspectiva de género con el Ministerio de Mujeres, que actualmente es el único ministerio de mujeres que hay, bueno, no solo a nivel nacional, sino creo que en todo no hay ninguna provincia que lo haya mantenido. E hicimos una última guía de compras con inclusión social, refería a la inclusión social, que lo hicimos en conjunto con el Ministerio de Desarrollo de la Comunidad y con el Ministerio de Salud. En estas guías hacemos algunas recomendaciones respecto a pliegos, respecto a criterios de adjudicación, que los ministerios pueden tomar. Nosotros, como órgano de interpretación y de aplicación de la ley de compras, sugerimos que tomen para los pliegos, para que tengan en cuenta como criterios de adjudicación y criterios de selección. Ahora, también nosotros como organismo de aplicación hacemos compras muy grandes, que son los convenios marco, que algunos de ustedes seguramente conocen, y en esos convenios muy de a poco también estamos empezando a agregar algunos criterios de sustentabilidad. El primero fue la compra de línea blanca, que comentaba Belén, respecto a los sellos de eficiencia energética. Fue una de las primeras incorporaciones que entendíamos que respecto al producto era algo un poco más sencillo de poder aplicar sin que, digamos, los proveedores puedan ofrecer ese tipo de productos y no requieran a veces algunas certificaciones que hay que pagar y que eso cuesta a veces dinero que tal vez productores muy chiquitos o vendedores muy chiquitos, que a los que nosotros también apuntamos a incentivar para que se incorporen como compradores del Estado, tal vez no puedan conseguir. Entonces, siempre estamos un poco como en esta disyuntiva, hay que poner un poco en la balanza todo hacia dónde queremos ir, acompañados un poco también con los ministerios que tienen estas políticas de inclusión, o sea, con cada ministerio en particular, con el Ministerio de Ambiente, con el de Mujeres, con el de Desarrollo de la Comunidad, con el Ministerio de Salud también, llevar a cabo estas políticas. Nosotros podríamos tranquilamente poner en un pliego o como autoridad de aplicación definir un montón de cuestiones respecto a este tipo de políticas, pero tal vez después no se pueda presentar ningún proveedor y nosotros lo que tenemos que asegurar no solamente es que esos bienes y servicios lleguen y la provincia los pueda comprar, sino que también, digamos, existan y los proveedores, digamos, esos proveedores existen y los puedan también ofrecer a un buen precio y asegurando también los requisitos socioambientales. Esta fue una primera etapa de implementación con la guía. Entendemos que en la guía no solo, por supuesto, no alcanza, ya dije, existe normativa, no es que la provincia no la tenga. La guía fue una guía como para instalar un poco el tema, porque la provincia es un gran comprador. Y como decía Belén, si le interesa a la provincia comprarle a los proveedores, de alguna forma los proveedores van a tener interés en cambiar sus políticas o su forma de producción también para poder venderle al Estado, que es un gran comprador. Esta es una primera etapa que la culminamos también con muchas capacitaciones. Da fe, exactamente. A Belén le invitamos a una diplomatura que hicimos en gestión de compras públicas con la Asesoría General de Gobierno. Dimos una clase que quedó muy corta porque era una clase donde solamente se hablaba de ambiente, género e inclusión, y creo que llegamos a hablar de ambiente y 3 palabras de género y nos dimos cuenta que quedó bastante corta y que fue de muchísimo interés, así que seguramente en la nueva versión de la diplomatura este año hagamos algo un poco más amplio. La idea de esa diplomatura fue una diplomatura que les sirva a quienes realizan las compras con cuestiones más prácticas. ¿Cómo hago para incorporarlo? Porque podemos encontrar un montón de ideas, de sellos, de un montón de cosas, pero no tenemos a veces las formas o la herramienta para incorporarlo y que después realmente sea práctico, porque nosotros necesitamos que en definitiva esos productos y servicios terminen siendo comprados a un buen precio, con una buena calidad y un buen producto. Entrando en toda esta disyuntiva, el año pasado estuvimos también trabajando en la modificación del reglamento de compras de la provincia de Buenos Aires, recibiendo muchas opiniones de expertos
de todos los ministerios y bueno, estamos terminando ya de armar el documento para poder presentarlo y elevarlo a disposición del gobernador para que bueno, que se firme eventualmente, ojalá, y seguir trabajando y profundizando la normativa respecto a las compras sostenibles, respecto a las compras con perspectiva de género y respecto a las compras con inclusión. Respecto a las compras con inclusión, también quería decir alguna cosa más. Tenemos dos formas de trabajar. Una es con compras que están apuntadas específicamente a estos sectores, y por otro lado, intentamos también acercarnos a determinados proveedores, empresas o talleres protegidos, por ejemplo, y los ayudamos, los capacitamos, les hacemos capacitaciones muy especiales, porque tal vez no son empresas muy grandes, para que también participen como proveedores del Estado. Nosotros tenemos una forma de compra que invita a estos proveedores para que compitan entre sí, digamos que no son proveedores, no son multinacionales, son pequeños proveedores para que compitan entre sí, pero también los capacitamos y los incentivamos a que puedan participar como un proveedor más, inscrito como un proveedor más, y que pueda competir de la misma forma que compite cualquier empresa grande o cualquier pyme. Son como son, digamos, estos nuestros canales para poder acercarnos, pero de vuelta es un trabajo que nos lleva tiempo, que entendemos que lo tenemos que ir haciendo, midiendo también el impacto. Otra incorporación que hicimos reciente, ahora me estoy acordando una, que Belén hablaba de logística también. La logística, a veces nosotros la pensamos de varias formas, ¿no? Los convenios marco que realizamos desde el organismo suelen tener como centro administrativo La Plata y alrededores, ¿no? Todo sucede en La Plata y alrededores. Pero la provincia es mucho más grande que La Plata y alrededores, y hay que llegar a todos los puntos de la provincia. Encontramos una dificultad en tal vez, bueno, Bahía Blanca justo, la universidad que tiene sede en Bahía Blanca, para que le llegue todos los bienes que se reciben, digamos, en La Plata o alrededores, en general en La Plata, ¿no? Y lo que hicimos fue una incorporación al pliego, modificamos la obligatoriedad que tenían los proveedores de entregar en La Plata o alrededores, en los poquitos kilómetros cuadrados, incentivando no solo que dejemos de estar trasladando, pues el traslado era mucho más costoso que la compra, y más allá también de las cuestiones ambientales, costoso, digamos, en todo sentido. Y también incentivamos así que se inscriban y participen proveedores locales, que tal vez antes no participaban porque la entrega en La Plata y alrededores les generaba también un costo muy grande y no les interesaba participar. Esto también fue un trabajo de mucha paciencia, yendo también a todos los municipios. La provincia sabemos que es muy grande, pero bueno, esto de ir a las provincias presencialmente, mostrar las bondades que tiene el registro de proveedores, las compras públicas, que no es un sistema imposible de entender, por supuesto tiene sus particularidades, pero vamos, explicamos, vamos con la computadora, les enseñamos a inscribirse, y las capacitaciones que hacemos presenciales y virtuales también para incorporar también este tipo de proveedores. Dio como primer resultado de los convenios marcos que están abriendo ahora y estamos adjudicando ahora, un incremento muy, muy grande en la participación de proveedores, con participación de proveedores de otros municipios, y ya no solo tenemos La Plata. Son pequeños pasos. Recién estamos empezando, esperemos que la nueva normativa también nos dé un poquito más de un empujón un poco más para poder avanzar en este tipo de compras, de incluir en los pliegos, en los criterios de adjudicación, estos criterios de selección. Nosotros tomamos los sellos, todos los que encontramos que sean en lo posible accesibles, y bueno, sé que va a haber muchas más novedades en breve, así que bueno, esperamos también en esto, ¿no? Este ida y vuelta,
los actores en general de las contrataciones públicas y todo el proceso, ir viendo qué cosas podemos ir, en qué, digamos, cosas podemos ir avanzando para, como decía antes, no quedarnos sin después el producto o el servicio al final, que es lo que necesitamos. Así que bueno, Muchísimas gracias, Laura. Muchísimas gracias al Organismo Provincial de Compras. Realmente, cuando decía yo recién doy fe, porque es cierto, en la capacitación el año pasado, no sé, estamos cortísimas. había casi 200 capacitados, Sí. todos funcionarios públicos de diferentes áreas de la provincia De y de municipios Sí, también, diciendo, bueno, como decía, yo decía, recién le decía, doy los primeros pasos para que la empresa, digamos, sea sostenible, pero cómo después eso es valorado por un organismo público es la otra cara de la moneda. Siempre digo, las compras sostenibles son como dos caras de la moneda. Primero, el Estado quiere comprar y después la empresa tiene que vender. Entonces tenemos que encontrar ese alcoyana, la chavamidad, de decir, la provincia va a valorar esos cambios del sector empresarial que va a hacer la empresa, o para la empresa tampoco es un incentivo que cambie, se reconvierta, porque ningún organismo público lo va a valorar, entonces no tiene sentido, salvo que exporte a lo mejor, y porque la Unión Europea hoy está siendo más estricta en esta cuestión que vender. Así que felicito a la provincia de Buenos Aires por seguir con las iniciativas de compra sostenible y realmente valorarlo, porque yo siempre digo, el futuro es ahora. Sí. Y un montón de organismos internacionales y préstamos internacionales no prestan al país si no hay criterios de sostenibilidad ambiental y social previstos en esas contrataciones, como vamos a ver, con lo cual también lo hace factible para recibir también y pensar y ser estratégicos de poder tener que Argentina sea un país para invertir con sostenibilidad, ¿no? Entonces me parece que eso también es un gran desafío, así que muchas gracias, Laura, y Muchas felicitaciones. Y tenemos mucho para hacer. muchísimo para hacer, así que gracias. Muchas gracias. Bueno, ahora que ya lo presentó Manuel, ahora le doy el paso a Mariano Pastorela de UNOPS, a su equipo, que nos van a contar qué hace esta agencia de Naciones Unidas en materia, digamos, de compras sostenibles, o cómo valoran sus criterios. Fui yo, Mariano. En estos sentidos igual, la consigna que recibimos es cómo valoraba UNOPS las compras sostenibles. Y uno de los ejemplos de cómo valora UNOPS las compras sostenibles es la presencia de Ignacio hoy acá. Ignacio es el oficial a cargo de la oficina de UNOPS en Argentina, y se hizo un espacio para venir acá. Eso para mí demuestra que es un tema que nos interesa mucho y que nos tomamos serio. Así que bueno, también quería destacar y agradecer la presencia de Ignacio acá. Bueno, para empezar quería comentar un poco qué era UNOPS, por si alguien no lo conoce. Es un organismo de Naciones Unidas que se dedica más que nada a la gestión de proyectos, infraestructura y adquisiciones para las empresas que están presentes. Hacemos las licitaciones, gestionamos el contrato, todo en el marco de un proyecto, ¿no? Y como dijo Belén recién, hay muchos organismos y financiamientos que precisan y requieren sí o sí la utilización de criterios de sostenibilidad. Bueno, lo que buscamos también dentro de cada proyecto es maximizar la transparencia y la rentabilidad del gasto público. Por eso también nos interesa tanto este tipo de capacitaciones, porque lo que buscamos es también llegar a más empresas, que más empresas nos conozcan, que las empresas que nos conocen sean mejores y que eso termine en mejores contratos y en mejores proyectos, ¿no? Como recién mencionaban en Provincia de Buenos Aires, que fueron a buscar a proveedores de distintos municipios. A nosotros nos interesa incluso hoy en día que las personas que hoy están conociendo UNOPS después también puedan analizarlo como una oportunidad de exportar, una oportunidad. Yo creo que las empresas argentinas ven a la compra pública como una oportunidad de negocio,
pero no ven a la compra pública internacional, que es algo que hoy en día cada vez hay más, que hay un caudal importante de negocios, y bueno, vamos a mostrar también después cómo se pueden acceder a esas oportunidades, y una de las maneras de estar preparado para acceder a esas oportunidades es estar alineado a los criterios de sostenibilidad que sostenemos. A manera de demostrar dónde estamos en la región y las oportunidades de negocio que pueden tener las empresas que trabajan con UNOPS, estamos casi en toda la región. La oficina multipaís que pertenece a Argentina está compuesta por Brasil, Uruguay, Argentina y Paraguay, pero bueno, también ahí, como ven, estamos en casi todo el continente. En el país estamos trabajando hace varios años ya con organismos de todo índole a nivel nacional y a nivel provincial, ¿sí? Incluso hay asociados históricos y bueno, esto demuestra también la diversidad de proyectos que ejecuta UNOPS, ¿no? Tenemos proyectos de educación, proyectos de salud, hay incluso proyectos más genéricos y más amplios. Hubo un apoyo importante en el tema de la pandemia. Entonces, a diferencia por ahí de otros organismos de Naciones Unidas que tienen un mandato específico en una temática específica, nuestro mandato tiene que ver con la ejecución y con la compra, entonces es como un espacio más amplio de rubros. A nivel internacional también, como mencionaba Belén, trabajamos con distintos organismos financiadores, y para los organismos financiadores que ejecute UNOPS también es una garantía de ciertas calidades y de ciertas certificaciones y criterios de sostenibilidad. Ahora, yendo más puntualmente a las cuestiones de sostenibilidad, y por ahí voy a ser un poco repetitivo con lo que mencionaba Laura y Belén en el camino recorrido, ¿sí? Creo que la sostenibilidad no tiene un camino por recorrer, y como Laura mencionó de Provincia de Buenos Aires, nosotros también tenemos el nuestro. Me estoy adelantando, pensé que era ahora, ahora vuelvo. Con esto que hablamos de maximizar, ¿no? De maximizar el valor y el impacto de las compras, creemos que cada parte del proyecto tiene sus propios, su propio valor. Acá el que voy a destacar es el valor para los proveedores, ya que esta es una charla para proveedores, y es alinearlos con las mejores prácticas internacionales. Belén mencionaba las exportaciones a la Unión Europea. Esta es una posibilidad de empezar a mejorar la capacidad y el cumplimiento y mejorar la competitividad. Como dije hace un ratito, buscamos con estas capacitaciones tener no solamente que nos conozcan, sino que sean mejores proveedores, mejores ofertas y mejores contratos y mejores proyectos. Ahora sí, hablo del camino que se mencionó recién de Provincia de Buenos Aires. Creo que este camino, como lo estamos hablando ahora en organizaciones, también tiene que estar en el sector privado. O sea, cada empresa va a tener que armar su propio camino, y que es continuo, ¿no? Es como que la meta se va cumpliendo, pero también se va estirando cada vez un poquito más porque aparecen nuevos desafíos, nuevas oportunidades. Entonces, bueno, el camino UNOPS, velozmente, es que fuimos la primera agencia de Naciones Unidas en tener una sección dentro del manual de adquisiciones exclusiva para cuestiones de sostenibilidad. Después también el programa de posibilidades, que tiene que ver con eventos similares a estos que buscan el desarrollo de proveedores. Después el programa Drive. El programa Drive, ahora lo vamos a ver un poquito más adelante. El marco de sostenibilidad es ya a partir del 2019, y liderar dentro de Naciones Unidas la sostenibilidad. Estas son a grandes rasgos todas las iniciativas de sostenibilidad que tiene UNOPS hoy en día. El primero es el manual de adquisiciones que tenemos, que tiene criterios de sostenibilidad. Ahora lo vamos a ver más adelante. Las distintas directivas que tenemos para cuestiones de género, para cuestiones de discapacidad,
y también para la inclusión de proveedores, ¿sí? La inclusión de proveedores no solamente tiene que ver con las características de la empresa, que pueden ser no solamente cuestiones de discapacidad de género, sino también a veces proveedores locales o proveedores que están más alejados. Y por último, el programa Drive, que tiene que ver con también el desarrollo de proveedores. El programa Drive voy a hablar muy poquito porque es bastante similar al programa Hubs, que entiendo que lo van a comentar después. Tiene que ver con una autoevaluación. El proveedor que se presenta en una licitación de Naciones Unidas, de UNOPS, se presenta su autoevaluación y eso ya de por sí es algo que le sirve para saber dónde está parado. Esa autoevaluación no se evalúa, llamémosle, en la licitación, no hay un criterio de evaluación que tenga que cumplir sus respuestas, pero ya le sirve de margen para saber cuán bien parado está para las próximas licitaciones o para situaciones o oportunidades que ellos quieran seguir avanzando. Esto obviamente busca no solamente evaluar, sino también mejorar a cada una de las empresas. Es voluntario y los vamos acompañando en el desarrollo. Cualquier empresa podría realizar esta autoevaluación. La autoevaluación es obligatoria para la licitación, ¿sí? No es como Hubs, que no me quiero meter porque Ok. que entra cualquiera, sino que es en el marco de una licitación. Bien, perfecto. De todas maneras, también la autoevaluación está disponible en Internet y cualquiera puede La empresa podría bajarla. acceder. Sí, Ok, puede ok, hacerlo, pero lo ideal es hacerlo dentro de la En el marco de la licitación. licitación. Bien. Sí. Bueno, yendo más a los requisitos dentro de las licitaciones, hoy en día nosotros, como justo también mencionaron en Provincia de Buenos Aires, buscamos el equilibrio entre exigir lo suficiente y no quedamos sin oferta. Nuestro objetivo principal es que el proyecto se cumpla, que la contratación se realice. También lo importante es que haya una cantidad de ofertas considerable y que haya criterios que exijan al mercado. Creemos también que cada rubro, como mencioné, en UNOPS se gestionan con muchos rubros distintos del mercado, cada rubro tiene particularidades y una exigencia es distinta, depende del rubro, ¿no? Cuando Belén mencionó algunas prácticas de greenwashing, pinkwashing, etcétera, también hay prácticas que no están buenas con la sostenibilidad, que es limitar excesivamente el mercado y hacer que una licitación no sea competitiva. Si yo pongo una certificación que nadie cumple y que solamente una empresa está cumpliendo, lo que estoy haciendo es una directa. Sí. Entonces, a las empresas que creen que no tienen un desarrollo en sostenibilidad, no piensen que están afuera de toda competición. No piensen que no son sostenibles. Por ahí, realizando una autoevaluación como la de OEA o como la de UNOPS, se dan cuenta que son más sostenibles de lo que creen. Y también tengan en cuenta que nosotros nos adaptamos al rubro que estamos licitando y le buscamos una exigencia adecuada. Y también tiene que ver con un camino, ¿no? Como dijimos, el camino vamos acompañando al rubro en el desarrollo, ¿no? Por ejemplo, el año pasado empezamos a trabajar bastante con emisiones de carbono. Creemos que la mayoría de las empresas en Argentina todavía no están preparadas como para hacer una medición seria, presentarla y seguir participando en las licitaciones. Por lo tanto, lo que hicimos fue que las empresas tenían que presentar una estimación de las emisiones de carbono que había dentro de del bien que iban a ofertar. Entonces eso ya sabemos que por lo menos acercó a un montón de empresas a medir por primera vez una emisión de carbono. En esas, obviamente tampoco los dejamos solos en la emisión de carbono porque les dimos 5 herramientas que no eran nuestras, que eran de cualquier organismo, para que puedan medir, y también estaba abierto a la posibilidad de que ellos tengan su propia herramienta y midan. Eso es parte del camino que creemos. Es un primer paso en una situación que nos parece importante, que es la huella de carbono. Hoy en día estamos pidiendo estimaciones. Esto quiere decir que ninguna empresa va a quedar afuera por no saber medir la huella de carbono, sino que les vamos a decir, empiecen a preocuparse por este tema.
Lo que no estoy seguro es si dentro de 2 o 3 años no se van a quedar afuera por no medir la huella de carbono. Entonces, es una posibilidad, como dije antes, de empezar a alinearse con las prácticas actuales e internacionales. Bueno, acá muestra, esto después se va a compartir, ¿no? Sí, ustedes quieren. Esto después se va a compartir, lo pueden ver ahí, depende del tipo de licitación, hay distintos tipos de temas y distintos tipos de criterios que tenemos que exigir sí o sí, eso se va adecuando, depende del tipo de licitación y depende del tipo de rubro. Obviamente no le voy a exigir a una empresa de la construcción, a una empresa de tecnología y a una empresa que hace servicios de consultoría los mismos criterios. Como mencionaba Belén recién de productos que van dirigidos a las mujeres, por ahí es más fácil poner un criterio de género que o otro tipo de productos. O, por ejemplo, en una consultoría poner un porcentaje del equipo es mucho más fácil que en una entrega de bienes. Entonces, no solamente tiene que ver con el rubro, sino que tiene que ver también con el tipo de licitación y qué podemos exigirle al mercado de manera lógica para fortalecer al mercado y fortalecer la competencia y tener un contrato interesante, que es lo que más el objetivo principal de una. Bueno, esto es lo que mencionaba recién. Ahí hay un ejemplo de compra de tecnología. Y como dije hace un ratito, no les puedo garantizar que en unos años la empresa que no mida carbono no va a poder participar. Hoy ya les puedo decir que la empresa que no venda productos con eficiencia energética no va a poder contratar con UNOPS, porque nosotros todos los equipos que pedimos tienen que tener sí o sí eficiencia energética. Y tiene que ver con el camino. Creemos que el mercado ya está preparado para eso. Creemos que cualquier proveedor que comercialice productos electrónicos tiene la posibilidad de acceder a productos con eficiencia energética. Entonces, es una decisión que está tomada desde la sede y los productos que estamos pidiendo las certificaciones son Energy Star. Son productos que son de fácil acceso y no creemos que no afecta la competencia y no afecta la participación de un montón de empresas. También ahí pueden ver que tenemos 3 niveles distintos de criterios, básico, maduro y avanzado. Esto se replica en todos los criterios. Depende del mercado, depende de la cantidad de licitaciones que hagamos, ¿no? Porque si nosotros también hacemos la misma compra cada 6 meses, se empieza a conocer mucho más la capacidad y la posibilidad que tiene el mercado y podemos empezar a arriesgar un poquito más a exigir sin tener el miedo de encontrarnos con una licitación desierta, que es lo peor que nos puede pasar. Bueno, acá también tengo otros ejemplos de criterios. Estos criterios los voy a dejar después para que los lean cada uno, porque no vale la pena que lo lea, pero lo que me interesa es que vean la diversidad de criterios que hay, de igualdad, de oportunidades laborales para grupos desfavorecidos, y después también los distintos niveles, básico, maduro y avanzado. Y esto se replica en cada uno de de los rubros y de los criterios. Hay uno hasta de trabajo infantil. ¿Por qué lo destaqué de lo de trabajo infantil? Porque por ahí a veces creemos que es una realidad de otros países o de o de otros sectores. La realidad es que analizamos cada rubro en particular y cada licitación en particular. Hay rubros que puede haber problemas y cuestiones de trabajo infantil y tiene que ver también a veces con los menores precios y qué hay en el iceberg en la parte de abajo. ¿Por qué un proveedor es tan barato? ¿Dónde está el ahorro? Bueno, todas esas cosas se analizan y lo tenemos en cuenta para poder tener un buen contrato, pero no a cualquier precio. También lo que estamos trabajando mucho hoy en día es con el embalaje. Eh, por ahí a veces parece que estamos dispuestos a gastar más plata en marketing, pero no más plata en sostenibilidad. En el embalaje se nota mucho. El embalaje a veces es excesivo, es exagerado, tiene colores que no son necesarios. Nosotros por lo general las cantidades que compramos son grandes,
entonces pedimos que los embalajes contengan muchos equipos y no haya un embalaje individual. Todo esto buscando no poner en riesgo el equipo, ¿no? Obviamente. Pero creemos que en el embalaje y en el transporte hay cuestiones que son de fácil solución y también que generan un rédito o un ahorro económico importante. Tenemos un caso en una licitación en la que el criterio fue que nos propongan una propuesta de la redundancia de reducción de embalaje. Y la empresa que ganó propuso reutilizar el embalaje de sus propios proveedores. Ellos recibían las partes, las ensamblaban y nos lo proveían a nosotros. Y nos preguntaron si podían reutilizar el embalaje de las partes. Resellaron las cajas con color neutro para no tener ningún tema de tintas innecesario. Y nosotros se lo aceptamos y después también les pedimos que nos calculen cuál había sido el ahorro en materiales y económico. Si estamos hablando de un valor ínfimo, pero una cantidad de cajas importante, entonces había sido un ahorro importante, ¿no? Eso también para a veces derribar un poco el mito de que lo sostenible es más caro. No siempre lo sostenible es más caro, a veces se necesita un poco de creatividad, a veces se necesita un contexto y una oportunidad para poder hacerlo, pero cuando aparecen es importante aprovecharlas, porque si no creemos que en una situación económica lo dejamos como un segundo plano lo sostenible y nunca avanzamos. Bueno, esto solamente, gracias por el espacio. Sí. Quiero hacer una anotación. Siendo el sector empresarial el máximo representante aquí, quiero dar un dato. Estaba mirando ahora el plan de adquisiciones que tenemos para este año y tenemos previstas hacer 60 licitaciones en Argentina y Uruguay, ¿vale? De diferentes rubros. Ya en este trimestre hemos hecho, me parece que 20. Entonces, digamos que animo a las empresas a que investiguen un poco más sobre las agencias de Naciones Unidas, no solo UNOPS, pero sobre las agencias de Naciones Unidas y que entren en las páginas de compras de Naciones Unidas y ahí, bueno, pues pueden ver la cantidad de negocio que hay. Pues, bueno, eso también quería ponerlo encima de la mesa por el interés que puede generar en las empresas. Las licitaciones se publican vía web. Sí, hay una publicación exacta. Luego podemos dar el dato. Sí, Y cómo inscribirse. el videíto ese que pasa. Ah, bárbaro. Sí, compartimos un video que dura 4 o 5 minutos, pero es muy fácil de entender cómo inscribirse en la plataforma. La plataforma es global de Naciones Unidas, no es solamente UNOPS. Esto quiere decir que les va a dar oportunidades en todas las organizaciones de Naciones Unidas y en todos los países. Obviamente que a nosotros nos interesa más que participen en las de UNOPS Argentina, pero bienvenido. Hemos tenido experiencias y casos de éxito de empresas argentinas estando en lugares que uno no tenía que buscar en el mapa para saber dónde quedaba. Y hemos tenido también experiencias de empresas argentinas que han licitado en otros países antes que en Argentina. Nosotros creíamos que el camino obvio era primero licitar en Argentina y después salir. No es necesario. Hemos encontrado empresas argentinas ganando contratos en Paraguay, en Centroamérica también. Así que lo dije al principio, creo que la compra pública internacional es algo que no está tan visto por las empresas sí, y hay un prejuicio de que es más complejo, de que es más difícil, de que no estoy preparado, y es mentira. Como dije que nos preparamos para cada licitación, obviamente que mientras más complejo sea es porque el contrato es más complejo y quizás es una advertencia de que no estás preparado para ese contrato. Pero en ese caso la recomendación es entrar igual, ver cuáles son los criterios y prepararse para la que viene. Inscribirse es gratuito, así que para mí sería una buena recomendación que se inscriban y que chusmeen qué estamos comprando. Quizás
hay perfiles que son más fáciles para la compra pública, perfiles de empresas, perfiles que son más difíciles, pero obviamente ahí hay una variedad interesante. Muchas gracias Mariano, muchas gracias Ignacio y Celeste de UNOPS por venir a contarnos qué es lo que está sucediendo en las licitaciones de organizaciones internacionales como UNOPS. Para quienes quieran acceder a más información, el año pasado también UNOPS junto a todas las agencias de Naciones Unidas aquí en Argentina llevaron adelante una capacitación en donde participaron más de, no sé, creo como 500 personas en los anotados. Fue muy interesante en donde cada una de las organizaciones de Naciones Unidas estaba contando, y ahí se van a dar cuenta por qué UNOPS lidera la evaluación de la sostenibilidad de sus proveedores. Estaba UNESCO, UNICEF, estaban todas las agencias de Naciones Unidas y es muy interesante ver, y como decía Mariano, la cuestión es, me anoto, encima es gratis, después en una licitación puedo autoevaluarme, ver cómo estoy, porque a lo mejor uno piensa que está peor de lo que está. A lo mejor somos muy negativos, y uno se da cuenta que esto también te permite mejorar, ¿no? Y para las empresas que a lo mejor el rubro de la sostenibilidad es un rubro que sigue siendo a lo mejor una pyme, como decía Laura, es de difícil acceso, no tenemos consultores o sellos internacionales que te avalen determinadas prácticas de sostenibilidad. Tener este tipo de sistemas, presentarte, utilizar estas autoevaluaciones, te da una oportunidad gratuita de mejorar, siempre y cuando esto lo hagas, digamos, de manera constante y viendo, bueno, cuál es mi desafío para este año, en qué bienes, servicios, qué criterios yo me puedo poner, y me parece una gran oportunidad, así que invitamos a las empresas presenciales y virtuales a que conozcan la página y, bueno, se anoten y demás. Gracias, Huida, por permitirlo. Y destaco también acá, que yo hace un rato cuando mencionaba lo del manual, para los que se sumaron después, el capítulo especialmente de compras de bajo carbono, el capítulo del manual de Argentina de compras públicas sostenibles, de hecho, estuvo redactado por UNOPS, porque dentro de los criterios que ellos valoran en sus licitaciones, las compras de bajo carbono, o sea, cómo reducir esa huella de carbono, un tema, por ejemplo, como de logística, es uno de los puntos también a trabajar, así que aprovecho para que lean ese capítulo, y así como que comenté que Argentina a nivel nacional tiene estas fichas de criterios sostenibles en bienes y servicios, UNOPS un poco lo que tiene también es lo mismo, y entonces aprovechen estas herramientas que tienen gratuitas para acceder y ver qué es lo que se piden organismos internacionales, públicos, cuáles son los criterios y cómo a mí me los van a valorar, como para darme a mí herramientas, bueno, qué es lo que yo tengo que usar, ¿no? Y hablando en este punto, aprovecho y agradezco, ya los presentamos a todos, a que, bueno, Constanza Connolly nos visita como consultora de la OEA, para presentar justamente otro sistema de autoevaluación, que ahí Mariano hizo la distinción dentro de licitaciones, fuera de licitaciones. Muchas gracias por estar, para mí me pone muy contenta compartir con Connie, así que le voy a pasar ahora la presentación. Gracias, Belu. Bueno, buenos días a todos. Muy contenta de estar acá. Vengo en representación de Elena Fonseca, con quien trabajamos, que es quien lidera la Red Interamericana de Compras Gubernamentales, cuya Secretaría Técnica es la OEA, ¿no? La idea de hoy... ¿Puedo enchufar? No sé, ¿se puede enchufar? Sí. La idea era, bueno, compartir un poco cuál es el trabajo que está haciendo la OEA. Yo, antes de llegar a HAPS, quiero contar un poco, porque la verdad que la OEA, Belén también participa en el equipo de consultores que trabaja con la Red Interamericana de Compras Gubernamentales en todo lo que tiene que ver con compra pública sostenible. Ha trabajado mucho en generar también herramientas, ¿no? Y materiales que están a disposición, como dijimos antes, son gratuitos, son públicos, son acceso a todos. Me parece que para las empresas que están escuchando, también interiorizarse con todo lo que hay acá es muy importante. ¿Qué tiene la OEA? Tiene este programa de compras públicas, como decía antes, que sirve como Secretaría Técnica de la RIC, que es la Red Interamericana de Compras Gubernamentales. Participan todos los Estados miembros, obviamente, de la OEA, y lo que busca justamente es impulsar acciones estratégicas, ¿no? Para fortalecer en lo institucional y en lo técnico todo lo que tiene que ver con la gestión de las compras públicas, ¿no? Promueve el diseño de políticas, vamos a ver distintas herramientas que se fueron construyendo, de reformas, y trabaja con todos los Estados miembros justamente para articular esfuerzos en una agenda regional para que los países tengan, digamos, dentro del foco, y como señalaba antes UNOPS, criterios de sostenibilidad, regulación que requiera compras públicas sostenibles, como las mencionábamos recién de la provincia de Buenos Aires. Hay una alineación estratégica, obviamente, entre todo lo que tiene que ver con los planes nacionales de desarrollo y políticas públicas de cada gobierno,
con la Agenda 2030 y con el mandato que tiene la RIC y la OEA en todos estos temas, ¿no? ¿Qué es lo que hizo la OEA? Tenemos dentro de la OEA está bueno, hay un summit todos los años que se hace, que el último fue en 2022 en Los Ángeles, que lo que hace es incorpora específicamente, ahí se ve chiquito, pero el material lo vamos a compartir, todo lo que tiene que ver con este compromiso, ¿no? De ciertas recomendaciones. Y dentro de las recomendaciones está justamente todo lo que tiene que ver con la gestión de las compras públicas y puntualmente la sostenibilidad. Esto también se presentó en un encuentro que se hizo en Paraguay el año pasado, que justamente también este es un compromiso, una declaración que firman todos los Estados miembros, comprometiéndose, valga la redundancia, con lo que tiene que ver con una gestión transparente. Obviamente habla de muchas más cuestiones, ¿no? Respecto de la compra pública, pero se incluye dentro de ello lo que tiene que ver con la sostenibilidad que hablamos aquí aún. Hay varios estudios, como les decía yo antes, estudios de factibilidad, de cómo escalar todo lo que tiene que ver con el desarrollo del ecosistema del triple impacto, ¿no? Toda esta economía de impacto que está en el mercado a la compra pública. Acá hay varios papers, bueno, Belén creo que es redactora de uno, de Marisa Sigoldi, muchos argentinos han estado participando de este trabajo. Después se hizo una directiva modelo, porque los países para trabajar justamente en todo lo que tiene que ver con la promoción de compras públicas, recién nos señalaba Laura lo que tiene que ver con las reformas y las reglamentaciones, bueno, esto lo que buscaba justamente, se hizo en el año 2022, es generar, se llama directiva modelo, ¿no? Pero herramientas para que los países puedan empezar a trabajar con esto. Ahí se utilizó, digamos, generó impacto en todo lo que tiene que ver en Argentina, en la provincia de Mendoza, que lo utilizó para sus regulaciones, Ecuador, El Salvador, Honduras, Perú, Paraguay, República Dominicana. Todo esto, digamos, tiene un impacto en lo que está trabajando la OEA. Hay otra herramienta, esta es para los estados contratantes, digamos, para las entidades contratantes desde el sector público, así que te invito, Laura, no voy a entrar en detalle en eso, pero es realmente muy buena, se llama SEC, que justamente tiene 5 pilares de estudio, de análisis, ¿no? Desde cuál es el marco institucional que tiene, cómo se hace la gestión de las compras, cómo está la profesionalización de las compras, que es fundamental, el desarrollo de mercado y todo lo que hace siempre a la medición, monitoreo, etc. Ya hay varias instituciones y países que lo están utilizando, así que los invito, digamos, a Laura y a otros del Estado que estén ahí. Y la que quiero compartir, justamente, que voy a entrar en detalle, que es por lo que nos invita Belén a participar, tiene que ver con Hubs. ¿Y qué es Hubs, no? ¿Qué es lo que se buscó con Hubs y por qué se crea Hub? Tiene que ver un poco con lo que señalaba recién el equipo del UNOPS, ¿no? Esto de, para los estados, poner a disposición una herramienta pública, accesible, gratuita, que todos pueden ingresar, todos los proveedores pueden ingresar, para poder autoevaluarse, ¿no? Acá hay 2 caras, decía muy bien Belén, o sea, del que compra, o sea, el proveedor y el contratante, ¿no? Entonces, dentro de estas 2 caras es muy importante, y ahora vamos a ver cómo funciona la herramienta, que el Estado tenga esa información disponible de sus proveedores, y también a los proveedores les sirve esta posibilidad de autoevaluarse, ¿no? Es muy importante, como bien decían, por ahí uno cree que está en materia de sostenibilidad en una situación o en otra. Muchas veces las licitaciones tienen distintos requisitos, ¿no? De criterios de sostenibilidad. Entonces, cuando uno se evalúa también, las licitaciones buscan generar un impacto por ahí en un tema ambiental, o en un tema social, o económico. Entonces, esta autoevaluación permite, ahora vamos a ver, tiene distintos ejes, el eje social, el eje ambiental y el eje económico, donde las empresas se pueden autoevaluar. Acá se pueden loguear, es público, vamos a compartir esto después. Ahí se ingresa, digamos, la bienvenida. Hay distintos ingresos según si uno es el estado contratante, porque lo que se buscó también con esta herramienta es que la información quede ahí, que haya información para los estados contratantes y que haya comparabilidad también, ¿no? Muchas de las cosas que trae esta herramienta es generar estos dashboards, que ahora vamos a ver, que permite hacer mucha evaluación y gestión a partir de la información que surge de la herramienta. Justamente como decía antes, lo que busca es recomendar y acompañar a las empresas a lo que tiene que ver con consolidar buenas prácticas, justamente para ser oferentes y tener mejores ofertas, mejores ofertas, mejores proyectos al final de todo, si uno está trabajando y gestionando temática de la sostenibilidad, y también que las agencias de adquisiciones identifiquen, y esto es lo importante, la capacidad que tiene el mercado en materia de sostenibilidad. Es decir, lo que decíamos antes, cuando uno requiere de cuestiones de sostenibilidad, también se tiene que satisfacer esa demanda. Entonces, el error sería, y vos lo dijeron ya Laura y el equipo NOX muy claro,
que yo no puedo establecer criterios que después el mercado no me pueda responder. Entonces, lo que busca esto justamente es también conocer el mercado dentro de las agencias. O sea, las agencias pueden ingresar, si están los proveedores que se ingresaron, están logrados, va a tener un mapa y entender si hay mercado dentro de su localidad que puede satisfacer el criterio de sostenibilidad que se está buscando. Entonces, HAPS busca justamente esto, creo que acá soy un poco reiterativa, fomentar justamente el desarrollo del mercado. ¿Y cómo lo hace? A través de un cuestionario. Es un único cuestionario, aplica a todas las empresas. Acá esto fue cuando se desarrolló, que nosotros fuimos parte del equipo que lo desarrolló, era un gran desafío no hacerlo en función de una industria, sector o tamaño, porque cuando hablamos de sostenibilidad y hablamos de materialidad y hablamos de un montón de cuestiones, no es lo mismo una industria o un negocio que otro. Esto es lo que se buscó, que sea transversal para que justamente le sirva a todos los sectores, porque si no hay que hacerlo muy específico. Entonces sirve para, independientemente de la ubicación geográfica, se está usando en toda la región, del tamaño de la empresa, de la industria del sector, puede ingresar. Ahí hay un cuestionario que tiene que ver con respuestas de sí o no, que se agrupan, digamos, en ejes y subtemas. Un eje, obviamente, es el tema ambiental, ahí van a estar viendo el listado, pero son las cuestiones que se fueron hablando recién, ¿no? La disminución de la huella, el tema de cambio climático, etcétera, todo lo que es en lo social. Vos hablás de trabajo infantil, todo lo que tiene que ver con derechos humanos, debida diligencia, comercio justo, diversidad, inclusión. O sea, son todas preguntas según los ejes que van a ir abordando todos estos temas. Dentro de lo económico, lo mismo, todo lo que tiene que ver con prácticas justas de operación, transparencia, ¿no? Lo de los grupos de interés que señalaba antes Belén. Y todo lo que tiene que ver, y en particular tiene una herramienta que es el modelo de negocio, ¿no? Como que hay distintos modelos de negocio de impacto, y lo que se busca justamente es tratar de sensibilizar a las empresas sobre cuál es el modelo de negocio de impacto, cómo pueden incorporar en el core de su negocio el impacto de manera mucho más transversal y hacia su área. Como decía antes, hay distintos tipos de usuarios. Cuando uno entra a la herramienta, tiene el tipo de usuario para ingresar como proveedor, y se registra como proveedor, o como una entidad pública, una entidad contratante. O sea, esta herramienta la usan las dos caras de la misma moneda. Para los usuarios proveedores, ahí, como se buscó también, porque cuando uno empieza a autoevaluarse o generar todas estas cosas, y hemos hecho muchos sistemas de evaluación, puedo ingresar en cualquier momento, tengo una cuenta, hay varios usuarios, no tengo que responder todo ordenado, o sea, se buscó dinamismo para poder retomarlo en cualquier momento. Esto para las empresas es muy importante, pues sabemos que siempre están colapsadas, que no llegan o que tienen mucho trabajo. Bueno, acá hay muchos usuarios, se pueden ir respondiendo y la herramienta va guardando la información que tiene ahí, ¿no? Eso les va a generar un autodiagnóstico. Hay un porcentaje de preguntas que también piden documentos de soporte de evidencia. Recién Belén decía, es lo mismo que el mecanismo de verificación que nos hablaba antes Belén. Obviamente se sube la información ahí. Muchas para ahí son declaraciones juradas, otras cuestiones, pero les van a ir pidiendo, depende de la pregunta, no sé, el sistema de gestión ambiental, si tiene alguna certificación. Y lo que tiene bueno la herramienta también, que además de contestar sí o no la pregunta, después les hace una sugerencia, digamos, ¿no? O sea, si hay algún punto y uno no sabe qué contestar, hay información para decirle, bueno, acá tenés que contestar de esta manera, o lo que se apunte es a esto, lo de ese que refieres tal, y trabaja con una agenda mucho más. Con lo cual, creo que lo que tiene esta herramienta de autodiagnóstico positivo también es como es de formación o de capacitación, ¿no? Uno la hace, es gratuita, y a su vez se va formando y tomando conocimiento en estos temas. Esto es lo de las recomendaciones que decía antes, ¿no? La respuesta tal le va a explicar, bueno, el seguro ambiental refiere a tal cosa, en otra pregunta, bueno, el tema energético refiere a tal otro, pero hay recomendaciones a partir de los resultados que surgen del mismo sistema. Y ahí les va a salir, ¿no? Si está maduro, si no está en un estado maduro, si está en un estado intermedio o inmaduro, y en cada uno de los temas. Entonces a uno le permite también ver en qué tiene que mejorar de lo social, lo ambiental o lo económico, que terminan siendo los criterios de sostenibilidad que las entidades contratantes van a requerir. Es descargable, digamos, todo lo que tiene que ver con los resultados y recomendaciones, y les permite a partir de eso gestionar a ustedes dentro de las empresas lo que tiene que ver con la sostenibilidad. Y es una herramienta, decíamos, también para las entidades públicas, porque ellas hacen el mismo ingreso, donde van a ver la administración de los proveedores registrados, van a poder identificar por zona geográfica, digamos, porque esto lo está usando la herramienta toda América, digamos, entonces uno puede identificar de acuerdo a la jurisdicción qué son los proveedores y entender el mapa de calor, digamos, ¿no? En qué están mis proveedores en los temas sociales, en los temas ambientales, en los temas económicos. Es fundamental
que las entidades contratantes tengan este conocimiento y esta información al momento de hacer después los requerimientos en sus licitaciones, ¿no? Permite tener el detalle de todo el proveedor, ahí lo ven, ¿no? El nombre es tal, el país es tal, quiénes son los usuarios, o sea, toda esta información, acceso a datos, resulta después de individuales de cada proveedor. Esta es información que le queda a las entidades. Van a ver ahí que le surge, por ejemplo, ¿no? El número de proveedores que respondieron por país, el número de proveedores que fueron calificados, ¿no? Qué industrias son, qué sector. Entonces, hay mucha información y se generan estos dashboards, como decíamos, y filtros aplicables por indicador que uno puede poner para tener toda la información ahí de acceso público. ¿Cuáles son un poco las expectativas? Esto, ¿no? De valorar la capacidad de las empresas, como decía yo antes, para proveer estos bienes y servicios sostenibles, o sea, es fundamental para la entidad contratante tener esa información. Incidir en el desarrollo de ofertas sostenibles, ¿no? Como decíamos antes, para generar este valor público que todos buscamos. Contar con información para poder desarrollar nuevas capacidades en el mercado, porque también si yo sé cómo está desarrollado un mercado, puedo ver a qué tengo que ponerle más foco o no en el desarrollo de los proveedores, que es algo fundamental y lo señalaba antes Laura también. Todo esto tiene distintas caras y distintas acciones y la capacitación es fundamental. Y promover, obviamente, un mayor número de procesos de compras sostenibles, ¿no? Que tengan criterios que incorporen la calificación económica, social y ambiental al momento de contratar. HAPS hoy ya lo usaron más de 1.700 MIPYMES, registradas de 24 países. En Argentina tenemos, digamos, trabaja mucho Argentina con todo este tema. Hoy lo que es la ONC lo incorporó, digamos, dentro de la página para que las empresas se puedan autoevaluar. La provincia de Córdoba hizo todo un trabajo relacionado con enfoque de género que Belu estuvo ayudando mucho. La provincia de Mendoza lo incorporó y la verdad que tiene un sistema muy bueno para quienes quieran investigar o quienes sean empresas que están escuchando, proveedores del Estado de Mendoza, autoevaluarse con este sistema les da un puntaje de diferencial y ellos les hacen una devolución a partir del autodiagnóstico, también les hacen una devolución. En Paraguay también se vinculó al registro de proveedores, todo lo que tiene que ver con HAPS, y República Dominicana lo mismo. Así que lo que estamos haciendo también es impulsar, digamos, a que cada vez más gobiernos las incorporen, justamente para poder tener esta información y este mapeo de la oferta y la demanda. Además de eso, se hicieron distintos estudios de caso, esto se mencionó, todo lo que tiene que ver con HAPS, tanto en el estudio de caso de Mendoza, Córdoba y Paraguay. En el de Mendoza se cuenta justamente todo el proceso que hizo Mendoza. Mendoza en Argentina, para todo lo que tiene que ver con compras públicas sostenibles, ha sido uno de los referentes. Y bueno, ellos han seguido y se han apalancado mucho de todas estas herramientas que la RIC y la OEA han brindado, y HAPS es una herramienta que, como decíamos antes, ellos están utilizando. Esta es un poco la exposición. Los invito a que a todas las empresas que están escuchando, que ingresen, como les dije, es gratuito, es accesible, les da información, les va a ayudar y dar recomendaciones, y les va a permitir autoevaluarse y entender cómo están como proveedores en materia de sostenibilidad. Estoy abierta, obviamente, a preguntas y te paso. Muchísimas gracias, Connie, siempre es un placer y bueno, gracias a esto que ha grabado, así que después se lo pasamos también a Elena Fonseca y a Boinga de la OEA por darnos y compartirnos esta herramienta, que así como la herramienta también Drive de UNOPS, me parece que si no cambiamos es porque no queremos, no porque no tengamos herramientas disponibles, gratuitas, públicas, para hacerlo, tanto el sector privado, que nos mostraron acá en la provincia de Buenos Aires qué es lo que se está haciendo, qué es lo que se va a hacer también, así que es importante y esto nos da una luz de esperanza en que la inclusión de la sostenibilidad ambiental y social es el camino. Nosotros simplemente tratamos de dar unos pequeños lineamientos de la hoja de ruta, lo que podrían hacer las empresas sin importar el tamaño o el sector, y que el cambio es valorado no solamente por el ambiente y la sociedad, sino también desde el punto de vista económico lo vemos. Así que bueno, gracias a todos los expositores por eso. Vamos a invitar a primero a los presentes y a los virtuales a que nos hagan preguntas. Aprovecho, creo que allá está Marisa Siboldi también, quien llevó adelante el estudio HAPS en Paraguay. Gracias por venir y por aportar full. Y al principio, antes de empezar con las preguntas, simplemente que así como queda grabada esta charla, aprovechar para quienes, hoy hablamos mucho mejor de criterios ambientales, hablamos también de criterios sociales, para quienes les interesen los criterios sociales de inclusión de personas con discapacidad, quedó grabada ayer la charla que Constanza dio en Inclúyeme, así que les recomiendo que la vean, que estuvo muy buena.
Así que bueno, nada, preguntas, aportes de los presentes, virtuales y presenciales, los escuchamos. Y gracias, Wilba. Bien, por ustedes, por venir. Si quieren arranco yo porque tenemos dos muy similares en el chat. Lo que nos consultan es si el formulario de HAPS se puede descargar para saber con anticipación las preguntas o lo tienen que ir contestando en el momento. Es descargable, Ah, es descargable, ok. después se puede descargar. No antes. No antes, así o no. Ok. Antes de poner algo de información. Pero Ok. sí, o sea, Esa es la es consulta. bastante, sí, bastante dinámico, o sea, es fácil de utilizar. Cualquier cosa nos escriben. Luego vamos a compartir los datos de contacto. Genial, gracias. En el chat no tenemos más consultas, eran dos vinculadas a eso. ¿Alguno de los presentes presenciales? Por favor. Me presento, Marcelo Taboada, vicepresidente de la Secretaría de Sustentabilidad. Es buenísimo lo que están presentando, porque realmente las dificultades que hay, los desafíos que hay, van a existir. Más allá de uno que está en el ámbito voluntario y aspiracional, porque te encontrás con barreras como la Unión Europea, que también la barrera en frontera, y ustedes acaban de mencionar el tema que puede de carbono, y ya cuando pasamos no solamente el carbono de la etapa 1 a la 2, sino a la 3, la más compleja, ahí es donde medir la huella de carbono para identificar el reducir y compensar se complica, pues más que tengamos acceso a nivel de crédito de carbono. Entonces, ahí hay un problema porque en todas las pymes que estamos trabajando permanentemente tenemos una abanico muy grande. Desde las que participan del Pacto Global, que están totalmente comprometidas, saben lo que son los intereses, una gran cantidad de desconocimiento y otra cantidad ya para hacer algo de crítica, ¿para qué me sirve? Entonces, dentro de ese abanico, ahí, cuando hablas de crítica de valor, sustentabilidad, lo económico, lo ambiental y lo social, tenés 12, en donde lo que yo puedo hacer como empresa, en tanto en cuanto mis recursos, mis proveedores, más o menos sustentables, yo tengo una lista de sustentabilidad de proveedores, y proveedores. Y si me lo preguntan a mí, y me doy vuelta, yo soy el proveedor de otra cadena, y es como cuando la industria automotriz ya dicho 14.000, y casi se quedan sin proveedores. Entonces, yo creo que acá es importante brindar herramientas, y me parece excelente lo que están haciendo ustedes de capacitación, de concientización, de que se pueden hacer cosas. Pero eso que también las cosas en que uno está limitado. Economía circular, la ley de que nos restringe utilizar determinados desperdicios porque hay que disponerlo de forma definitiva. Entre temas de la gran informalidad que hay en realidad. Yo hago todo, la parte económica, ambiental, el trabajo, lo social. No tengo certificado de impacto ambiental en el permiso de vuelo, pero por problemas de autoridades reglamentarias, que nosotros desde la mesa de enlace vivimos luchando ya desde el siglo pasado, de la época de Cotlana Coyana, que nunca se nos da. ¿Y qué hago? Me quedo fuera, porque por más que quiera acceder a, no puedo competir. Una multinacional me pide un montón de reglamentos, toda la parte legal, y excede, porque ninguna empresa va a hacer un planteo, una acción de amparo, por tanto de pacto, por la administración pública, porque no la represalia, lo que puede pasar. Entonces, todos estos son dificultades, que de alguna manera, y no toqué el tema de financiamiento, porque hoy vos mencionaste que no compran empresas, pero vendan productos con eficiencia energética. Ahora yo te digo, ¿ustedes analizan la diferencia entre un producto sustentable y una empresa sustentable? Pues yo te puedo dar un acondicionado que tiene categoría A o triple A, pero no cumplo con los tratamientos de residuos, no controlo las emisiones gaseosas, no manejo ninguna práctica, digamos, de vuelo con el tratamiento, pero el producto que te doy. Ahora, es un análisis de ciclo de valor, como decía CB, y entramos en la problemática de la responsabilidad extendida del fabricante. Entonces, cuando empezamos a ver a nivel macro todo esto, un poco lo que están haciendo ustedes, y bajamos a las metas de la ODS2, 8, la ILB, y entramos en los 13 indicadores, más algunas metas que no tienen indicadores muy claros, entonces ahí es importante profundizar en los contextos. No solamente que no lo hace no es porque no quiere, sino porque no puede. Más allá de que haya consultorías o herramientas como las que vos mencionás, son sumamente útiles. Pero hay realidades que tenemos que tratar de brindar soluciones a las empresas más pragmáticas y menos académicas. Es un poco la dificultad que nos tenemos con las pymes. Hay pymes de 2 personas, con 3 empleados y pymes más grandes. La fortaleza de la Argentina son las pymes. Totalmente. Y eso es lo que tenemos que socializar. Eso es lo que tenemos que apuntalar para que crezcan y se integre esta formalidad, no solamente legal, positiva, contable, ambiental, sino en integralidad de la sustancia.
Pues actividad que hoy todos los componentes, no hablo del pacto de familia, tenemos parejas, tenemos afuera, tengo que seguir produciendo, tengo que seguir vendiendo, y en última tengo que seguir viviendo porque tengo una familia, una comunidad, un ámbito en el cual desarrollarme como empresario. Pero creo que esos temas, de alguna manera, tenemos que brindar solución. Totalmente. Gracias, Marcelo. Los aportes de esto, obviamente que para las empresas que vienen hace mucho trabajando y son una gran empresa, hacer compras sostenibles seguro que es una cuestión mucho más fácil. Y para un emprendedor o una pyme, que en Latinoamérica son la mayor cantidad de empresas, es mucho más difícil. Por eso un poco lo que comentaba Connie, cuando se hizo el relevamiento de estas empresas, la que lo usaban principalmente a hubs eran pymes, porque ellas no tienen a lo mejor consultores, no tienen un, no sé, desde Sistema B o algunas otras certificaciones que requieren un pago, un consultor, 20.000 personas en el equipo que lo puedan hacer, no lo pueden llevar adelante. Entonces, me parece que un poco todas estas cuestiones y más los obstáculos que tienen las pymes por la realidad propia y más en el último tiempo, ya sea para exportar o para también las que no exportan, ¿no? Para venderle o tener clientes públicos o no tener clientes públicos, pasa por cómo llevarlo a la realidad. Me parece que, por ejemplo, en este caso, Hubs es una herramienta gratuita en donde principalmente las empresas que se han registrado son pymes. A mí me pasó que cuando llevamos adelante el relevamiento en Córdoba, las principales empresas, algunos querían hacerlo o tenerlo, no porque puedan exportar, porque a lo mejor estaban lejos de exportar, pero sí de tener a lo mejor una hoja de ruta gratis, de decir, bueno, por lo menos lo tengo. Así como, qué sé yo, EQ, empresas que cuidan de UNICEF, también es otra herramienta gratuita, pública, y como todas otras herramientas que también tiene ONU Mujeres, que son todas herramientas gratuitas. Nada, dejo ofrecido que cuando se mande el material, poder compartirles, tengo una pequeña presentación con todas las herramientas gratuitas que existe a nivel Argentina y Latinoamérica, con el que les pueden servir a las empresas, que son gratuitas, de fácil acceso y que también te da una hoja de ruta, bueno, de cómo yo llevo adelante este desafío, más allá de pagar los salarios de esto, decir, bueno, tenemos disponibles todas estas herramientas y te digo cómo usarlas, ¿sí? Entonces me parece que eso facilita un poco el camino, más allá de la voluntad ante la dificultad. Entonces aprovechemos estas cosas que existen para poder hacer la realidad y en ese punto felicito de nuevo a WITBA por traer estas capacitaciones que a lo mejor la pyme no sabía de todas estas cosas y hoy gracias a esta capacitación y las que quedan, se van a poder tener un montón de herramientas disponibles que existen para que se sientan que no están solos. En este cambio a la sostenibilidad, me parece que eso es un poco también el no sentirnos solos en este cambio, me parece que eso es un montón. Así que bueno, felicitar y agradecer a las instituciones que tienen todas estas herramientas para que la usen cada uno de los presenciales y de los virtuales. No sé si hay alguna pregunta, comentario. ¿Puedo hacer un comentario? Entiendo el punto que mencionás y lo complejo que puede ser para un montón de empresas involucrarse en ciertos aspectos, incorporarlos. Nosotros desde el lado de UNOPS, como dije, que analizamos cada rubro para poder exigirle. Yo ahí lo mostré, pero no hice hincapié. También tenemos una distinta mirada, depende de la dimensión de la compra. Y depende de cuál es el perfil de empresa que creemos que puede estar interesada en esa compra. Obviamente puede haber errores y una mala lectura de alguna de las partes, ¿no? Pero yo si compro un solo aire acondicionado, sé que una empresa grande que tiene todas las certificaciones no va a venir a venderme un solo aire acondicionado. Porque las empresas tienen fin de lucro y eso hay que aceptarlo y no hay que esconderlo y hay que entenderlo para que todo funcione, ¿no? Entonces, una empresa muy grande no me va a venir a dar un solo aire acondicionado. Entonces yo no le puedo pedir más certificaciones de toda su cadena de valor, ni un montón de certificaciones de cómo tiene su personal, etcétera, porque además hace muy onerosa, y volvemos a hablar de plata, la contratación, porque tardo 2 semanas en evaluar una sola oferta.
Entonces, lo que buscamos es, y lo mencionó Laura al principio, un equilibrio de exigir lo suficiente como para tener ofertas y para tener ofertas que me interesen desde un punto de sostenibilidad. Una compra de un solo aire acondicionado, voy a enfocarme solamente en el bien. Una compra de 100.000 aires acondicionados, obviamente me voy a enfocar en el bien y en la empresa. Y obviamente también tiene que ver con distintos tipos de contratos. Un contrato de bien es un contrato de ejecución rápida, se entrega y listo. Un contrato de una obra que yo tengo una relación larga con el proveedor, lo analizamos de otra manera, ahí sí nos vamos a meter un poquito más en las registraciones, en cuestiones de seguridad. Un 931, una empresa que aporta bienes, no se lo pide. A cambio sí a una a una obra. La intención siempre es favorecer el desarrollo, incentivar y que la empresa que no lo cumpla sepa que si lo quiere cumplir, o si quiere participar, lo puede cumplir. Y nosotros también, desde UNOPS, tenemos una práctica que para nosotros, primero no queremos perder el foco de conseguir el contrato final, que es el objetivo nuestro. Y segundo, también cuando tenemos muy baja participación, mandamos correos para preguntar por qué no han participado. Y ahí ajustamos también para licitaciones futuras. Siempre buscamos dar un paso para adelante, pero a veces es necesario dar un paso para atrás en lo que estamos exigiendo para favorecer la competencia, y ni hablar si estamos hablando de una emergencia y necesito una respuesta veloz. Yo no puedo en una emergencia decirle a mi asociado no adjudicamos porque el proveedor no tenía un certificado de sostenibilidad. Porque atento contra la sostenibilidad incluso, porque ese asociado me va a decir el día de mañana, sacame tú los criterios de sostenibilidad o poneme declaraciones juradas. ¿No? Entonces, es un camino fino en que a veces hay pasos para adelante, a veces hay pasos para atrás, y lo que buscamos es que siempre sea acorde al contexto, ya sea tamaño de empresa, tamaño del mercado, tamaño y urgencia y necesidad, ¿no? También. Pero bueno, no queremos perder el foco tampoco de, por cargar de sostenibilidad, no llegar a... Claro. Exacto. Bueno, Perdona, igual hay que un poco de historia, ¿no? Cuando la ISO 14000 se convirtió en obligatoria, ¿no? Con muchas licitaciones, no aquí, pero yo creo que no de España, ahí se hizo obligatoria, ¿no? Entonces, se jugaba mucho a presentarse a ofertas en un temporal de empresa. Porque bueno, los pliegos permitían que al menos una de las empresas no tuviera la certificación. Entonces, poco a poco se genera un círculo ganador, ¿no? Para todos. Pero está claro que todo depende. O sea, si compramos 100.000 computadoras o aires acondicionados, lo tenemos todo. Si compramos 2, 3, bueno, nos enfocamos en el tiempo. Entonces, todo empieza con el poco a poco. La coherencia de También es verdad que, vamos a decirlo, que ahora mismo hay un cambio generacional, ¿no? En las empresas, de los que son más jóvenes, que consideran que el valor añadido de la sostenibilidad es algo necesario, ¿no? Lo ven. Entonces eso también permite, ¿no? Poco a poco que cuando hablas de una empresa encienda en los conceptos. También es Bueno, la empresa en ese sentido se da contra la pared cuando no tiene licencia social para operar. Tenemos que tener todo lo jurídico, todo en regla, hacer todo, pero basta un tweet o basta un mensaje de contaminación de algo, o sea, te cortó el mercado, no tu propio mecanismo de licitación de algo. Hay muchos factores. Claro. Totalmente, y esto de que de las situaciones no es lo mismo comprar, esto tampoco es lo mismo comprar en situaciones de emergencia o riesgo. Compras COVID, acá tenemos un típico ejemplo de compras COVID, por ejemplo, compra de barbijos, qué pasó, cumplían el fin, no cumplían el fin, etcétera, etcétera. O ahora, lamentablemente, en las compras que se tengan que llevar adelante para enfrentar lo de Bahía Blanca, también dependen las situaciones. Hay situaciones y situaciones. Bueno, aprovechamos que mencionamos Nueva Bahía Blanca, que empezamos con las palabras de inicio a Bahía Blanca. Sí, ahí. Quiero hacer un pequeño agregado en relación a las pymes que mencionaban.
muchas veces las pymes en Latinoamérica, particularmente en Argentina, cumplen en lo fáctico con muchas buenas prácticas. Solamente que no las tienen documentadas, no las tienen certificadas, no tienen etiquetas, no saben que existen, no saben cómo ordenarlas. Y en ese sentido, Hubs es una herramienta sumamente útil para acercarlos y mostrarles que muchas de las cosas que ellos en compras inclusivas, cuestiones de género, cuestiones ambientales, de reciclado, de economía circular, ya las vienen llevando adelante muchas veces ni siquiera producto de políticas públicas, sino de propia iniciativa y con acercamiento cultural a este tema. Pero otro punto importante a mí me parece que vale mencionar, sobre todo cuando hablamos de pymes, que cuando hablamos de sustentabilidad no solamente se trata de reducir impactos ambientales, mejorar impactos sociales, sino mostrarles a estas pymes que estas herramientas los hacen más eficaces, más transparentes, reducen riesgos, mejoran su negocio. Y esa es la parte que me parece que desde la academia y desde la consultoría nos ha costado transmitir a quienes gestionan un negocio en países con economías turbulentas, sobre todo, mostrarles cómo esto es una herramienta que facilita la gestión, que ordena la gestión y por ende les permite al menos mantener la rentabilidad. No hablemos de aumentar la rentabilidad en el país, pero al menos hacerlo. Entonces, me parece que hay una parte práctica o pragmática, como mencionaba Marcelo, que tenemos que trabajar todavía, y algunas de las herramientas que se han mencionado acá, tarde, así que no se escuché todo, me parece que son instrumentos sumamente útiles y que tenemos que tener más de eso. Sí, por eso justo aprovecho, por eso la presentación un poco de hoy se llamaba la herramienta de gestión estratégica de sostenibilidad de las empresas, justamente en ese punto un poco hablando de gestión. Yo soy Virginia Wenting y soy socia y directora de WTK, Conductores Eléctricos. Y bueno, tal cual, desde la práctica nosotros vivimos este proceso, ¿no? De tener muchísimas buenas prácticas, pero que tiene que ver con la esencia de la empresa. Y entonces, y esto, bueno, también tengo el sombrero de Red Mía, Mujeres de la Industria Argentina, y sabemos que las empresas lideradas por mujeres tienen generar una tendencia a tener una mirada mucho más consciente del impacto de nuestras prácticas, ¿no? Y entonces, ahí vemos que dentro de la red hay muchas empresas que tienen el perfil de lo que acabas de plantear, con lo cual se me ocurría que sería bueno en algún momento tal vez hacer un pequeño taller, tal vez de 1 hora, 2 horas, para que cada una pueda frente a la pantalla, porque a veces también lo que sucede es que trayendo un poco del día a día concreto, el día a día de la pyme mediana y la pequeña y la micro, bueno, a medida que vamos bajando con estructuras más pequeñas, la complejidad se intensifica y hace que lo urgente borre lo importante y que entonces no haya como el espacio para, en cambio, tal vez tener el espacio para poder la herramienta, o sea, tenerla y empezar la carga, aunque no se llegue hasta el final, pero bueno, ya después es como ese puente, vos decías, nos cuesta a veces desde la consultoría, bueno, como desde las cámaras, desde un espacio como WITBA, y la verdad que buenísimo este espacio, cómo poder dar generar la posibilidad de la construcción de ese puente, y bueno, que después allá corre por cuenta de cada empresa, ¿no? Tal, y el acompañamiento. Ahí con respecto a ese punto, seguramente la red ya está al tanto de todo, por ejemplo, los talleres para alta de proveedores y el acceso al sello, por ejemplo, de Empresa Mujer, que también es un sello gratuito del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que tiene esos espacios y acompañamientos específicos para empresas de mujeres. La provincia de Santa Fe tiene algo muy similar también. Así que, si no, después también paso los contactos y los datos que tienen los cursos de capacitación para la alta de proveedores y para mejoras de prácticas, financiamiento, etcétera, etcétera, para empresas lideradas por mujeres o con mayor porcentaje de mujeres, también eso está ahí. Y bueno, que estamos para ajustarnos al tiempo, para recordar ahí simplemente las donaciones que está juntando WITBA y si no la Universidad Austral de Bahía Blanca, de nuevo, antes del martes. Vamos a hacer un comentario, tenemos poco tiempo. Un comentario respecto a los problemas que tenemos en la provincia de Buenos Aires y que la cuestión de
de sustentabilidad de la casa, que hemos llamado, es el tema de cómo traer muchas certificaciones, muchas buenas prácticas, certificadas o no, pero tenemos un gran problema histórico con el tema de las licencias ambientales, no solo de gobierno, sino un problema lamentablemente de décadas. Entonces, a veces nos pasa un poco como lo decía Marcelo, por ejemplo, para ir a un caso más distinto, la aplicación de la IBTA, la normativa europea, que exige para exportar, para estar libre de deforestación, pero también te exige cumplir, además de que no hay forestes, también cumplir la legislación, por ejemplo, ambiental de tu país de origen. Con lo cual, cuando vos te das cuenta, y por ejemplo, acá en la provincia de Buenos Aires, estás a los frigoríficos, torno a Europa, y tienen los permisos ambientales, no solo los frigoríficos, de pronto, la gran mayoría no los tiene por nacional del propio Estado. Entonces, el propio Estado está haciendo una situación de discriminación respecto a sus propios productores en relación a sus competidores de otras partes del mundo, por ejemplo, Brasil, Uruguay, etc. Entonces, hay un problema, digo, también por dentro del Estado de eficientizar y agilizar los permisos ambientales. Obviamente, los permisos ambientales que no se deben otorgar porque no cumplen las condiciones, porque hay errores, por supuesto que no. Pero hay una gran mayoría que tiene una enorme deuda. Y todo, lo que sabe que de esta casa, yo como presidente, y con Laura, con muchos, lo hemos reclamado en todas las administraciones. Y yo creo que es un problema central, porque por un lado veo que las normativas de compra sostenible avanzan y están muy buenas todas las herramientas, pero por otro lado, eso no avanza en proporción a la base que deberían tener las normativas respecto a la licencia ambiental, que es la licencia para operar básica. Por un lado, los principales y siempre dispuestos para trabajar, por lo tanto, también como un problema o un issue a la hora de poder, cuando me pregunto una compra sostenible, como el IBIAR u otra, dar un permiso ambiental que no puedo tener por no tengo más explicaciones, que ahí estamos en un problema. Así que para pasar ese comentario, y creo que no tengo tiempo, pero aprovecho también para agradecer todos los expertos que han venido para desarrollar este tema, el intercambio, gracias por venir presencialmente y a los cultivos conectados, la verdad que es súper enriquecedor y nos da mucho orgullo poder haber tenido esta instancia de debate. Y bueno, continuamos con las próximas que vienen. Les recordamos, si querés, la próxima, que es el viernes 21, vamos a estar analizando con 2 expertos europeos la normativa europea y se suman también referentes de Cancillería que nos van a contar un poco luego del análisis de la normativa cuáles son los programas o herramientas que tienen a disposición para promover la exportación. Así que los esperamos el viernes 21, presencial o virtual. Recuerden que se tienen que escribir. Gracias. Muchísimas gracias, Witba, y gracias. Y por todo el material que nos dejaron para compartir. No, de nada. Un gusto. Adiós. Gracias por invitarme a un cafecito. Bueno, creo que salió muy bueno. Un montón de gente.